¿qué comportamiento tiene este coeficiente de actividad? O sea, ¿qué valores puede tomar? ¿De qué depende el valor que toma este coeficiente de actividad? Bueno, imagine usted que tiene un sistema de dos componentes, ¿no? Por ejemplo, un hidrocarburo, en este caso el hexano, con un alcohol, en este caso el 2-butanol. ¿Ok? El alcohol, por la presencia del grupo OH, va a tener una región con cierta carga positiva y cierta carga negativa. Porque como usted sabe, el butanol no es tan polar como el etanol, ¿no? A medida que aumenta la cadena de carbonos, la polaridad empieza a disminuir. Pero a pesar de ello sigue teniendo cierta polaridad. ¿Okay? Si usted mezcla estas dos sustancias, pues va a ocurrir algo. El sistema va a empezar a generar fuerzas repulsivas. ¿Por qué? Porque está mezclando una sustancia apolar con una sustancia polar. Y cuando usted hace esa mezcla, lo que predominan son las fuerzas repulsivas, ¿no? Es como cuando usted mezcla gasolina con agua. No se mezclan, pues, ¿no? Y el hecho que no se mezclen justamente es un signo de las fuerzas repulsivas que existen a nivel molecular. ¿Eso qué consecuencias tiene sobre el coeficiente de actividad? Bueno, si pudiésemos calcular o medir el coeficiente de actividad, encontraríamos eso, que cuando tenemos un sistema formado por especies en donde las fuerzas repulsivas son muy importantes, entonces el coeficiente de actividad toma valores muy altos, o mayores o mucho mayores a 1. Aquí tenemos un gráfico justamente de cómo cambia el coeficiente de actividad tanto del hexano como del 2-butanol a temperatura constante en función de la composición. Y vemos que empiezan a tomar valores muy altos. Fíjese aquí, por ejemplo, ¿no? En la línea azul representa al coeficiente de actividad del butanol. Cuando la composición del butanol empieza a reducirse, por lo tanto empieza a aumentar el contenido de hexano, el coeficiente de actividad del butanol empieza a incrementarse, ¿no? Empieza a tomar valores muy altos. Lo mismo ocurre en el otro lado cuando la concentración de hexano empieza a reducirse o empieza a aumentar la concentración del butanol. ¿Ok? Hay algo interesante en ese gráfico. ¿Han notado? Cuando la composición de la otra especie tiende a reducirse, es decir, tiende a haber poco de la otra especie, entonces la primera tiende a ser la sustancia principal, o sea, su composición tiende a 1. ¿Qué pasa con el coeficiente de actividad? También tiende a 1. ¿Por qué es que los coeficientes de actividad son mayores a 1? ¿Qué significa eso? Bueno, si reviso aquí esta ecuación, si veo que el coeficiente de actividad es mayor a 1 para esas sustancias, pues tendría que decir que la fugacidad de estas especies en la mezcla real es numéricamente mayor a la fugacidad de las mismas especies si fuesen o estuviesen en una solución ideal. En otras palabras, para hacerlo sencillo, es como que si usted los junta y cuando están juntos, las moléculas fugan más rápido, se alejan más rápido, se mueven más rápido, se separan más rápido que si estuviesen solas. La presencia del otro hace que su capacidad de fuga se incremente. ¿A qué se debe eso? Seguramente a las fuerzas repulsivas. Teníamos algo así. Si no existiesen esas fuerzas repulsivas, seguramente estas sustancias se separarían a cierta velocidad. Pero debido a esas fuerzas es que la separación es más intensa, o sea, hay una mayor capacidad de fuga. Es por eso que el coeficiente de actividad también es mayor. ¿Y qué pasa si ahora tomamos a la misma sustancia, el hexano, pero lo mezclamos con otro componente polar, pero no tan polar como el primero, con una amina? Ustedes saben que las aminas son sustancias polares, pero no tan polares como los alcoholes. Y esta es una amina que tiene más o menos el mismo peso molecular que el alcohol, es decir, también tiene 4 átomos de carbono. Esta es la butanamina. Aquí también va a haber fuerzas repulsivas, por supuesto que sí, pero siendo la amina una sustancia con menos polaridad que el alcohol, esas fuerzas repulsivas no van a ser tan intensas. Por lo tanto, los coeficientes de actividad que uno esperaría encontrar, si bien es cierto, van a ser mayores a 1, con valores no tan altos en comparación con el caso anterior. Aquí tienen ustedes un gráfico del coeficiente de actividad entre el hexano y la butilamina. El coeficiente de actividad pues se incrementa. No alcanza valores tan altos como el caso anterior. Es como que si dijésemos
esas fuerzas repulsivas sí existen, pero la repulsión entonces no es tan intensa. Ahora, ¿qué pasa si coloco dos sustancias polares? Un alcohol con una amina. Bueno, uno esperaría aquí más bien en un sistema de este tipo que lo que predomine sean las fuerzas atractivas, dado que ambos son sustancias polares. Por lo tanto, va a haber una capacidad de atracción entre ellas, ¿no? Porque pueden formar enlaces puente de hidrógeno. En ese caso, uno esperaría que el coeficiente de actividad de cada uno de ellos sea menor a 1. Cuando el coeficiente de actividad es menor a 1, uno entonces puede deducir de que hay lo que predomina en el sistema son las fuerzas de atracción. ¿Qué significa que sea menor a 1? Significa que la fugacidad del alcohol en la mezcla es menor que la fugacidad del alcohol en la solución ideal. Es como que si dijésemos el alcohol, si estuviese solo, fuga a cierta velocidad, pero cuando está con la amina, fuga pero más lento. ¿Por qué? Porque se siente atraído por la amina lo frena. Entonces su fugacidad se reduce, y si se reduce su fugacidad como consecuencia de la otra especie, entonces el coeficiente de actividad también va a disminuir. Por lo tanto, uno esperaría encontrar valores del coeficiente de actividad menores a 1. En una situación de este tipo, aquí más bien las moléculas ya no se separan a la misma velocidad, sino más bien esa separación se ve un poco retardada, retrasada por efectos de la atracción con la otra molécula. Por eso es que la fugacidad se reduce y también se reduce el coeficiente de actividad. Ahora, ¿y si más bien ponemos dos sustancias apolares? Aquí tenemos dos sustancias apolares, son dos isómeros, tenemos el isooctano y el octano. Son sustancias distintas, pero ambos son apolares. Bueno, en ese caso, cuando tenemos sustancias apolares que son muy parecidas, uno esperaría encontrar que el coeficiente de actividad sea aproximadamente 1. O sea, valores ni muy altos ni muy bajos, sino estén alrededor de 1. Uno esperaría encontrar una situación de ese tipo. ¿Qué significa eso? Que las moléculas simplemente no es que se atraigan ni se repelan con mucha intensidad. Su grado de fugacidad cuando están mezclados es la misma que cuando están separados. ¿Y por qué ocurre eso? Porque seguramente son moléculas muy parecidas, como por ejemplo en este caso el octano con el isooctano. El valor del coeficiente de actividad de una sustancia en una mezcla me da una idea de cómo es el comportamiento a nivel molecular. Cuando el coeficiente toma valores muy altos, existe una alta repulsión. Cuando el coeficiente toma valores bajos, menores a 1, predominan las atracciones. Cuando el coeficiente tiene un valor cercano a 1, bueno, aquí no hay, es como que hubiera un equilibrio, no hay ni atracción ni repulsión, sino es más o menos, se está comportando como una solución ideal. Cuando usted tiene esto, usted podría decir que esta mezcla se está comportando como una solución ideal. ¿Por qué? Porque si es 1, significa que ambos términos son numéricamente muy parecidos. Y si son numéricamente muy parecidos, entonces usted puede decir que la mezcla se está comportando como una solución ideal. Bueno, el coeficiente de actividad del hexano, que son esos puntos en color azul. Ahora bien, ¿qué me dice este diagrama? Que cuando la composición de hexano en la mezcla aumenta, ¿qué pasa con el coeficiente de actividad? Pues disminuye. Correcto. O puedo decirlo al revés. Cuando la composición del hexano en la mezcla disminuye, ¿qué pasa con el coeficiente de actividad de la mezcla? Aumenta. Ahora la pregunta es, pero ¿y si disminuye tanto la concentración de hexano, tanto que es aproximadamente 0? No digo que sea 0, pero es tan pequeña la concentración de hexano que su valor tiende a 0, el coeficiente de actividad tiende a un valor finito. Por supuesto que si en la mezcla no hay hexano, pues tampoco hay coeficiente de actividad de hexano, pues eso es obvio. Estoy hablando de una mezcla en donde la concentración de hexano es muy pequeña, tan pequeña que me encuentro por esta zona. En esas condiciones, el coeficiente de actividad tiende a un valor constante. No es que se vuelva infinito, no, tiende a un valor constante. Y a ese valor constante se le denomina
coeficiente de actividad a dilución infinita. El coeficiente de actividad a dilución infinita no es otra cosa más que el coeficiente de actividad de una sustancia que se encuentra a una composición extremadamente baja, es decir, a una composición que tiende a cero, que no es cero, pero que tiende a cero. ¿Okay? Y se le representa con este símbolo que parece un infinito. Eso ocurre cuando la composición de una de las sustancias tiende a una concentración muy baja. Ahora, si me voy por el otro lado, es decir, ¿qué pasa cuando más bien la concentración de la sustancia, del hexano, tiende a ser muy alta? Es decir, tiende a 1. No estoy diciendo que sea 1, pero tiende a 1. Entonces, si usted tiene una mezcla en donde el componente tiene una concentración muy alta, ¿qué pasa con el coeficiente de actividad de esa sustancia? Tiende a 1. Todo componente que se encuentra en una alta concentración en una mezcla, o sea, a una alta composición, su coeficiente de actividad tiende a 1. Por lo tanto, el coeficiente de actividad de una sustancia en una mezcla va desde el coeficiente de actividad de dilución infinita hasta el coeficiente de actividad igual a 1. Va en ese rango. ¿Okay? Y lo mismo ocurre con la otra especie. Solo que aquí, bueno, la escala está cambiada, ¿no? Este punto que está acá, para la butilamina, este punto representa la dilución infinita. Entonces, para la butilamina, su coeficiente de actividad va desde este punto que corresponde a la dilución infinita de la butilamina hasta este otro punto en donde tengo prácticamente pura butilamina. ¿Cómo puedo calcular estos valores de los coeficientes de actividad de dilución infinita? Seguramente usted puede decir, bueno, es cuestión nomás de hacer que la composición tienda a 0, tanto para el componente 2 como para el componente 1. Sí, esa es una alternativa. O también usted podría hacer uso de esta ecuación. Divido todo entre la composición del componente 1 y el componente 2. Luego, este término le aplico límites cuando la composición del componente 1 tiende a 0. Y este resultado va a ser el logaritmo del coeficiente de actividad de dilución infinita. Esa es una forma de calcular el coeficiente de actividad de dilución infinita. Eso sería para el componente 1. Para el componente 2, pues bueno, sería una ecuación muy similar. Solamente que en este caso la composición del componente 2 tiende a 0 o la composición del componente 1 tiende a 1. El coeficiente de actividad también depende de la temperatura. Por ejemplo aquí, fíjense en este primer gráfico, estamos hablando de dos sustancias polares. Eso significa que su coeficiente de actividad de cada uno de ellos debe ser menor a 1. Muy bien, aquí lo podemos observar, ¿no? Para la amina, bueno, a esta temperatura, menos 20 grados Celsius, es de más o menos 0.85 y para el alcohol, 0.67. Cuando la temperatura de la mezcla se incrementa, ¿qué pasa con los coeficientes de actividad? También aumenta. Este aumento tiende hacia el valor de 1. O sea, si le damos una mayor temperatura, se supone que esto debe acercarse, poco a poco debería acercarse a 1. Cuando la mezcla, a la mezcla se le incrementa la temperatura, el coeficiente tiende a acercarse a la unidad. Si los coeficientes son bajos, pues van a empezar a aumentar. Y si los coeficientes son altos, como en este caso, bueno, igual, a medida que aumenta la temperatura, los coeficientes van a disminuir. ¿Por qué? Porque también tienden a la unidad. En otras palabras, a mayor temperatura, los coeficientes, sean altos o sean bajos, siempre empiezan a tender hacia la unidad. No digo que lleguen a ser 1, sino digo van en esa dirección.